Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que me veas. Soy Derby, bienvenido a un nuevo tutorial de Godot y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los más complejos y básicamente las cosas que hacen más funcionar este motor y por lo que generalmente se usan motores, las físicas. El día de hoy traemos el nodo de físicas por excelencia, el Rigid Body 2D, y vamos a tratarlo. Posiblemente este video sea bastante largo, entonces hay que saber, no sé si lo voy a terminar partiendo en dos partes, no creo. Pero sí sé que a pesar de ser un solo nodo, va a tardar bastante. Primero que nada, a la escena que yo le estaba haciendo a los cuerpos físicos, le hice unos pequeños cambios, le aumenté el tamaño para que se viese mejor en el viewport y se pudiesen ver cómo reacciona todo. Y le puse imágenes, más que nada de Static Body, para mostrar el suelo. Y aquí puse una imagen del marcianito, simplemente para ejemplificar el Rigid Body y cómo funciona. Bien, dejando esto de lado, el Rigid Body 2D más que nada trata sobre los cuerpos físicos, o como su nombre indica, cuerpos rígidos. En este caso serían básicamente los cuerpos que se ven afectados por física, cosa que tiene que ver con todas sus propiedades. Y también tiene muy importante las Collision Layer y Collision Mask. Las colisiones en Godot siempre se van a basar en Collision Layer y Collision Mask. Entonces, primero que nada, el Rigid Body, un dato que voy a dar antes de empezar con las propiedades, es que si tú le modificas el tamaño, sale exclamación. ¿Y qué pasa? Si yo llego a ejecutar la escena en este estado, el Rigid Body vuelve a su tamaño original. Si se dan cuenta, el Rigid Body está del tamaño del bloquecito, entonces ahora volverá a ese mismo tamaño. Esto es una de las cosas de Godot y sinceramente no sé por qué lo hace, cuál es el sentido tras esto, pero está ahí, simplemente hay que aceptarlo. Entonces en estos casos toca modificar los nodos que tiene dentro, o en el caso antes de poner Rigid Body tenías que poner un nodo 2D, pero llegaría a dar problemas con las colisiones. Entonces lo mejor es simplemente hacerlo todo con el tamaño que pide el Rigid Body y listo. Entonces más que nada este video lo quiero enfocar sobre funcionamiento de las áreas, las relaciones de Static Body y Rigid Body y ya. Primero que nada, empezamos con las propiedades. Masa. ¿Cuánto pesa nuestro Rigid Body? Como pudimos ejemplificar ahorita, el Rigid Body cuando cargó la escena cayó. ¿Esto por qué? Porque hay más gravedad y masa. Como se ve aquí, Gravity Scale y más. Yo dejo la masa en 0. Bueno, no me deja ponerla en 0. Empezaría a caer lentito. Aunque en este caso, bueno, por lo que veo, la masa no afecta en este caso a la caída. Error mío. Ahí solo afectaría la gravedad. Esto generalmente tiene que ver con la aceleración, pues se nos vea que como no hay fricción de aire, no hay prueba de aceleración, entonces que descartar. Si yo le pongo un poquito más de gravedad, ahora sí empieza a bajar despacito. Ahí está. Y más que nada lo que afecta a la masa serían las fuerzas y aceleración, porque el Rigid Body está muy asociado a fuerza y aceleración, entonces la masa le ayudaría como a detener más eso. Entonces tú tienes que ver bien cuánta masa te conviene, y esto recomiendo hacerlo más que nada a prueba y error. Entonces si yo aquí pudiese una masa también de 0.1, la caída básicamente sería la misma, porque en realidad la masa no afecta a la caída, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Lo que termina afectando es la área de aire que desplazan, su velocidad final. Bueno, en este caso sería velocidad caída, velocidad límite, si no me equivoco. Después tenemos Mass Distribution. Como dije, esto tiene que ver todo con físicas, pero Mass Distribution no puedo mostrar de una manera muy gráfica. Mass Distribution más que nada se trata en dónde se distribuye la masa, y en este caso sería el centro de masa, que está auto, centro, y custom. Mi problema en este caso es que con custom no se puede apreciar dónde está el centro de masa. Entonces esto ya es un problema, porque si se fijan, muevo esto y no se ve, no se mueve, no hace nada. Entonces no se puede ejemplificar bien, pero hagan de cuenta que la masa se mueve un poquito. De hecho, podríamos aprovecharlo para mostrar una propiedad. Vamos a moverlo un par, unos 10 píxeles. Por ejemplo, cuando se lleven 10 píxeles en este caso, un par, vamos a ponerlo mejor a 30. Para ver en este caso
si la centro de masa es correcto, debería empezar a rotar cuando caiga. Efectivamente. Vamos a ajustar la gravedad como estaba, para no tener que esperar tanto tiempo en caída. Y entonces aquí podemos ver cómo empieza a rodar. ¿Y esto por qué? Porque movió el centro de masa. Si bajas el centro de masa en 0, simplemente se cae quieto. No hay ninguna fuerza que lo haga moverse. Entonces, en el centro de masa vamos a darle en auto. Inercia, sinceramente, está una propiedad que no he usado, pero la inercia es qué tanto puede aguantar el cuerpo. Aunque en Mass Distribution no tiene tanto sentido, tendría más sentido en Physics Material, pero bueno. Desactivation. Los Rigid Body, bueno, en este caso si son Rigid Body, pensé que me había equivocado, tienen varios modos de desactivarse. Y esto es bastante interesante porque suelen pasar cosas curiosas. Tenemos Can Sleep. Esto básicamente es que puede desactivarse mediante código. Sleeping. Desactivado. Si lo activo ahora, Sleeping lo que haría sería que las físicas no afectasen. Si no me equivoco. En este caso no era Sleeping, sino era Freeze. El Sleeping termina siendo es que no calcula las fuerzas. Básicamente inhibe la colisión. La física básica de gravedad sí la haría, pero las fuerzas no las puede hacer. Entonces tocaría usar Apply Pulse o Apply Force. O sea que las fuerzas lineares estas técnicamente no las usaría, por lo que estoy entendiendo. En el caso con el que lo confundí sería con Freeze. Que Freeze lo que hace es eso que dije, que se quede quieto, que se quede congelado en el aire, como se puede ver aquí mismo. Y tenemos el modo Static y Kinematic. Sinceramente nunca he cambiado de modo de Static a Kinematic, y hasta donde no hay diferencias exactamente, entonces no sabría bien en qué varía eso del modo. Y si se dan cuenta me salté una, que vuelvo y pongo aquí el centro de masa a 30. Y si se acuerdan, cuando hice esto empezó a rodar. ¿Qué pasa si hago esto del Lock Rotation? Básicamente no rota. Sinceramente no sé si seguirá cayendo. No sigue cayendo, pero deja de rotar. En cambio, si yo lo desactivo ahora, empezaría a rotar de manera normal, como está rotando antes. Y básicamente todo lo que hace es que no pueda rotar por ningún principio. A menos de que lo hagas manual, no se le puede aplicar fuerza angular. Y eso es algo muy interesante. En Solver, sinceramente, no sé para qué se usa. Ni siquiera sabía que existía este menú. No lo he visto necesario. Entonces prefiero saltármelo. Y llegamos a la parte de las fuerzas. La fuerza lineal, angular y constantes. Fuerza lineal, ¿qué es? Básicamente sería dirección. O sea, una fuerza inicial lineal. O sea, en línea recta. No es variable, a menos de que venga la gravedad. Vamos a poner unos 100 aquí y unos 100 aquí. Y debería ser un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque empezaría a ser así. ¿Ven? En este caso, como está desde arriba, no lo hizo. Podemos subirle esto a 500 para ejemplificar mejor nuestro caso. ¿Por qué? Porque siempre está afectando las físicas, entonces la gravedad lo va a frenar y todo eso. Ahora si se ve debería empezar cuando pega el salto. Y ahora que caigo, ya sé por qué no pega el salto. Porque me equivoqué de número. Se olvida que en Godot la eje hacia arriba es negativo. ¿Ven? Ahora pega el salto como es. Y nada de eso que acaba de pasar porque tiene que ver con esto. Me lo quito. Listo. Entonces, ahora se puede ejemplificar a la perfección cómo hace un salto parabólico. Y hasta allá va a continuar. Nada lo va a eliminar a menos de que se lo ordene. Y Damp, sigues sin saber bien para qué lo usarías. Hasta donde vimos anteriormente, Damp se usaba. ¿Era aquí? Bueno, ya recuerdo dónde fue que vimos lo del Damp. Que era básicamente inclinar cosas. De hecho, sí me parece que fue en... aquí. Ah, no, era Skew. Me confundí. Damp sería... amortiguación. Damp básicamente se podría decir que sería como cuánto amortigua según el golpe.
Y me parece que esto lo tuve que mover para hacer un sistema de rebote que no perdice energía. Porque en el motor de God existe la ley de la termodinámica, por lo que se va perdiendo energía proceduralmente. Angular. Angular se refiere más que nada a rotación. Entonces aquí podríamos ver rotación en grados por segundo. Vamos a ponerle 10 y empezaría a girar. Poquito, pero empezaría a girar. Y se caería la plataforma. Bueno, ignorando eso. Y ya veo que no gira tanto. Voy a aumentarle un 0. Podríamos ejemplificar que empezaría a rotar y se caería la plataforma, como pudimos apreciar antes. Bueno, fue un poquito anticlimático, pero sí se va a caer. Ah, no, le dio por frenarse. Mira tú eso. Y también tenemos el DAM. Más que nada, el DAM sería como el frenado que tiene. Y Constant Force. Esto me parece muy interesante porque son constantes. Voy a ponerle, vamos a suponer, 1 kilo de peso. Tendría que ser 1, si no me equivoco. Para ver que me equivoque con los cálculos. Obviamente me voy a equivocar porque me faltó el menos. Básicamente estos son fuerzas constantes. La mejor modo de mostrarlo sería intentar nivelarlo con la gravedad. Si es 10 está tomando 9.8. No. Generalmente esto de físicas, a menos de que te pongas a hacer los cálculos, que sinceramente ahorita mismo no me da ganas de hacerme los cálculos, es prueba y error. Hasta que consigas el número adecuado para el cálculo. ¿Ven? Empezó a subir. Esas son fuerzas constantes. Fuerzas invariables. Aquí podemos colocarle unos 500 para el lado. Y entonces empezaría a ir así indefinidamente. Ojo, como son fuerzas también hay aceleración. ¿Ven? Son constantes por lo que nunca frenarían. Y si yo desactivo la gravedad, puedo ponerle torque. Y se va a ver cómo va a hacer unas revoluciones por tiempo. Y se va a quedar indefinidamente ahí. Porque el torque no funcionó. Bueno, parece que confundí porque a mi entender torque es lo que hace una rueda cuando tiene la fuerza suficiente para mover algo. Entonces yo pensé que afectaba lo que sería la rotación, pero veo que no. Bueno. Y básicamente estas serían sus propiedades físicas nativas. Nativas. Porque si se acuerdan, cuando estuve hablando de los static body, dije que iba a algo para después. Ahora es ese después. Vamos a empezar con los Physics Material. Physics Material son básicamente 4 propiedades más. Sí, 4 propiedades más. Y Resource no le presta atención porque esto más que nada de la ubicación. Entonces, Physics Material, sinceramente no sé por qué no está integrado directamente. No sabría decirlo. Pero bueno. Tenemos lo que sería fricción. ¿Dónde está angular? A ver. El angular. Y le voy a dar gravedad. ¿Por qué? Porque tendría uno en fricción, por lo que básicamente se agarraría a todo. ¿Ven? Y puedo hacerlo mejor aún. A este también puedo crear un Physics Material. Y ahora los dos tenían una fricción de 1. No sé si nativamente ya está de 1, pero vamos a suponer que está nativamente 0. ¿Ven? Giro más rápido. Después podemos quitar ya esto. Tenemos Rogue. Que Rogue dijimos que era fricción áspera. No sé muy bien cuál sería la diferencia. Por así decirlo, tiene una fricción más fuerte aún. Bueno, también desactivamos esto.
A ver, Rogue dice áspero cuando dos objetos colisionen. Si falsa el motor de física utilizará menos fricción de todos los objetos colisiones en lugar. Si true ambos objetos colisionan con el motor de física utilizará fricción más alta. Básicamente el motor de física se aprovecha es de la más baja y si usa Rogue usa la más alta. Por lo que me va a entender ese mensaje. Bones, que sería mi favorita, que es rebote. Por cierto, los valores generalmente van de 1, pero puedes aumentarlos, como ven, bastante más. Voy a quitar esto porque si no se va la bola. O a Marcianito en este caso. Y entonces podemos apreciar que empieza a botar. Pero nos están dando cuenta de un pequeñísimo detalle. Cada vez salta menos. Y esto, sinceramente, me hace gracia porque hace un tiempo vi que habían videos que se lo criticaban a Godot, que las físicas eran como peores, porque pasaba esto, que es justamente lo que pasa en la vida real. Si empieza a rebotar, empieza a perder energía. Y entonces ya no sube tanto. Aunque también siento que tampoco que haga algo que rebote tanto, pero me hizo gracia eso que no la quería, para así decirlo, tomar a Godot, criticarle las físicas cuando en realidad eran las más acertadas que las de Unity en ese momento. Eso fue hace bastante tiempo. Y aquí vemos Rogue, que básicamente agarró toda colisión. Resta el rebote del objeto y colisiona en lugar de agregarlo. Vamos a ver qué pasa así. No rebota. Y así no rebota. Simplemente no rebota. Y bien, básicamente esto sería lo básico. Pero voy a aprovechar que estos cuerpos se mueven por sí solos. Vamos a tener que programarles un movimiento. Sinceramente ahorita no me da ganas. Y voy a aprovechar para demostrar cosas que no se podían mostrar antes con las masas. Por ejemplo, que el static body se mueva. Ahorita, como lo tengo configurado, el static body debería empezar a bajar. ¿O lo configuré mal? No, sí, está bien configurado. Layer 1. Claro, ya sé qué pasa. Este se frena. No, entonces. Antes tuve un problema que era que... Pero eso fue unas versiones anteriores. Que era que el static body se movía. No sé si hubo un cambio entre esas versiones porque era de la 4.1 si me equivoco. Entonces sinceramente no sabría qué pasó porque en versiones anteriores sí me pasaba que se empezaban a mover cosas cuando lo tenían. Porque las hacía con static body y no con rigid body. Pero bueno, ya veo que hicieron ese cambio. Algo que me alegra. Porque sinceramente fue algo molesto de fácil de aprender. Pero fue lo que me enseñó a usar las layers y las más correctamente. Entonces, ya vemos cómo relaciona entre estos. Pero aquí tenemos el área. Que previamente el episodio pasado, antes pasado, hicimos algo particular. Hicimos que el área mandase una señal que eliminase el propio cuerpo que estábamos trabajando. Ahorita mismo no pasaría nada, ¿ven? Pero si activo esto, activaría el área, haciendo de que el área simplemente haga su función, haga lo que debe y elimine el cuerpo. Entonces, voy a dotar al área, volviendo a traer el static body. A ver. Listo. El rigid body tiene un par de señales propias. Sleeping state change, básicamente dormido o no dormido, que dormido ya vimos que es básicamente que no le afecten físicas externas a él. Body shape exited, no sé para qué sirve. Body shape entered,
tampoco sé para qué sirve. Básicamente no sé por qué tienen como señales de la área. En qué punto sirve, no sabría decir. Sinceramente, el Rigid Body lo uso más que nada para objetos sólidos que son invariables, a lo mucho variables en textura, pero eso se termina haciendo con la aleatorización. Por lo que las señales nunca la he visto necesario usarlas en el caso de los Rigid Body. En el área 2D, super necesarias. Y en Static Body directamente ni tiene. Obviamente tiene señales, pero no señales propias, a lo que me refiero. Y entonces con el Rigid Body vamos a revisar qué nos queda. Estoy seguro que me estoy olvidando algo. No, parece que no. Entonces podríamos pasar al código. Primero voy a crear una variable. Hablando de ese tipo de variable, onReady. OnReady es una variable que se ejecuta antes que el resto del código. Básicamente como si estuviese dentro del ready. Voy a crear la var rigid. Que esto es igual a un rigid body. Que esto es igual, voy a colocar el nodo rigid body. Bien. El rigid body suele tener varias funciones, como las que vimos antes de... Espérense, te voy a poner el nombre. Apply Force, que termina siendo aplicar fuerza. Torque, ya dije que sinceramente no sé qué pasó con el torque, porque hasta tengo entendido el torque tiene que ver con rotación. Pero bueno. Apply Force. Básicamente aquí tengo que dar la fuerza y se la tengo que dar en vector 2 si no me equivoco. Un segundo. Sí, se la tengo que dar en vector 2. Ya vimos cómo funcionan los vectores 2. Ya un vector 2 y le decimos 1000, no, eso es mucho. 100,100. Listo. Ahorita mismo deberían afectar fuerzas que nosotros las desactivamos previamente. No lo hice y no sé por qué. A ver, dijimos que le aplicamos fuerza. Tal vez es que simplemente fue poca. Vamos a ver, con 1000. Aquí ya debería haberse un cambio por lo menos. Hay un poco de fuerza. Sinceramente desconozco por qué es tan poca. Pero bueno, vamos con 10.000. Como dije, termina siendo de prueba y error. Hasta que encuentres el valor correcto. Ahí ya se empieza a ver la fuerza. Y aquí aplicamos una fuerza. También hay bastantes que tienen que ver con el Apply. Apply Central Force, Central Impulse. No sé exactamente para qué quiere Central Force o Central Impulse. No noto diferencias. Fuerza, impulso. Entre fuerza e impulso no sabría diferenciarlas correctamente. Porque tampoco es como que me ha puesto a explorar mucho las físicas del Rigid Body. De normal solo uso las físicas base o las modifico para mis necesidades. Sea poniendo rebotes o cosas así. Entonces sinceramente no sé la diferencia entre fuerza e impulso. Aunque me parece que una vez lo hice con impulso y no me quiso servir por algo. No me acuerdo bien. Y Apply Scale. Sinceramente esto me dejó un poquito mosqueado. Porque es una escala. Una simple escala. Y la escala, pues una escala, no sé si tiene que ver con la escala de tamaño o con la escala de alguna fuerza. Sinceramente no sé bien qué es. Tal vez una escala de tamaño. Veo que no. ¿Qué cambió? No sé. No veo que cambiase algo. Después tenemos Impulse, que pide 3 datos. Pide impulso en vector 2, posición en vector 2. Aplica una posición impulsada del cuerpo. Sinceramente no sé qué es. Vamos a intentar ponerlo. Sería vector 2. Vector 2. Vamos a poner 1000 sabiendo que este sería la fuerza, si no me equivoco.
Sí, sería el impulso. Y vamos a probarlo. Se me olvida al menos. Sigo sin saber por qué en código un empleado cartesiano al revés no sé es I. Nunca entendí. Y se fue. Vamos a quitarle un 0. Y por lo visto no. Iba a decir que el impulso iba a ser lo mismo que las fuerzas constantes, pero efectivamente veo que no. Ahora, dice que agregar otro vector 2. Y en este caso voy a colocar la posición media de la pantalla. En este caso no es esa posición media, para que lo pienso. Dejen agarro lo del proyecto. Ventana 1152, esto sería 500, 550, 25, 575, 2, 576, 576. Me equivoqué. Coma. Sacamos el otro número. 648, 300, 320, 324. Listo. 324. ¿Y qué cambia con la posición? No sé. Por lo visto nada. Me ayudaría si dijesen bien en qué se diferencia fuerza e impulso en Godot. Porque por lo visto no encontré ninguna diferencia. Aparte de que la fuerza que pega el impulso es mucho más fuerte. Y en general, aparte de las funciones centrales que serían apply, no hay funciones tan importantes como se puede apreciar aquí. Mouse entered, funciones básicas que tienen casi todas. Linear dump, estas son variables que sinceramente son bastante útiles. Porque, mira, aquí tengo para añadir constante, que esto lo vimos ahorita. Entonces básicamente puedo añadirle constantes mediante código, bueno, mediante función mejor dicho. Pero sabiendo que puedo modificar también la variable no le veo mucho sentido, a menos de que sea una constante. En ese caso sí cambiaría las cosas, pero en mi entender con fuerza constante las tiene como variable. Aunque quién sabe, sinceramente me he puesto a integrar mucho en de la fuerza constante. Dice nada más propiedad, entonces no voy a profundizar mucho en eso en este caso. Tenemos angular, que sería la variable de esas mismas propiedades. Lo de aplicar, puede dormir, que será la variable desactivar, centro de masa, fuerzas constantes, torque, contacto con el monitor. Son variables típicas. Congelado, básicamente congelado true sería quieto. Gravity scale, que es esa misma propiedad. De inercia, no sé qué afecta a la inercia, a lo mucho que la fuerza le afecte más o menos, no sabría decirlo correctamente. El dump, que sinceramente no encuentro la traducción adecuada de dump. Log rotation, ya vimos que es el log rotation más la masa. Sleeping, que no le afecte las físicas por lo leído. Modo disable. Y ya, sinceramente no veo tanto cosa más interesante que mostrar aquí con el código, por lo que yo lo dejaría aquí. Si me dejo algo, me ayudaría que lo dijesen en los comentarios. Así que, sin más, el siguiente video sería del character body, aunque en ese caso tendría que preparar un poquito más las cosas, porque tendría que crear un medio escenario. Tal vez use el proyecto Multiple Zombies Proto, el original, para mostrar cómo es el character body o cosas así, por el mero hecho de que el character body, para mostrar en todo su esplendor, tendría que hacer un personaje, cosa que obviamente lleva cierto tiempo. Tampoco es como que hacer un controlador básico de un platformer sea tan complicado, pero siempre lleva un poquito más de tiempo, más que nada el escenario. Entonces, tal vez el siguiente episodio, que sí o sí va a ser sobre el character body, o uso los assets de Multiple Zombies Proto, o simplemente lo hago dentro de Multiple Zombies Proto, porque lo que voy a hacer sería mostrar las propiedades y funciones. Entonces, sin más, hasta aquí este video, me despido. Adiós.